través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Y en este primer bloque dedicado a educación, Cristian, las noticias se desplazan hasta el Instituto Nacional. Justamente, David, el Instituto Nacional ya se ha tomado bastante el primer plano en lo que es noticia durante esta última semana, porque por alrededor de un año los alumnos del Instituto Nacional estuvieron deliberando respecto de si seguían manteniéndose como un establecimiento monogenérico o transformarse en uno mixto, poniendo fin con esta última opción a una tradición que ya se extiende por alrededor de 200 años. Luego de someter esta definición ética a través de un proceso de votación, el Instituto, que en su marco doctrinal del proyecto educativo, el documento que ellos mismos tienen publicado, se define a sí mismo como no excluyente, que no discrimina a sus postulantes en razón de su posición social, económica, cultural o de cualquier otra naturaleza, y que al mismo tiempo, en el mismo documento, promueve la tolerancia y el respeto por la diversidad, por la pluralidad de pareceres, por las opciones personales como condición esencial de la libertad, habría definido por un 54,4% de votos mantenerse dentro de los parámetros fundacionales desde hace ya 2 siglos. Yendo a contracorriente no solo de las políticas públicas en materia de equidad de género que se han anunciado y que ya vienen tomándose la agenda desde hace tiempo, sino también yendo a contracorriente respecto de otros establecimientos que ya van en la línea de abrirse a la educación mixta, como el polivalente Arturo Alessandri Palma o el José Vitorino Lastarrias. Y al respecto de esto, la ministra Cubillo señala que lo principal acá es respetar la opinión de las comunidades. La ministra Cubillo, recordemos que también en este mismo programa citamos respecto de la campaña de una educación no sexista. Al mismo tiempo, la ministra del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, indicó que probablemente le hubiese gustado que el resultado fuera otro, pero igualmente tiene que ser muy respetuosa con la decisión que ha tomado la comunidad escolar. Sin embargo, esta decisión ha generado bastante polémica, no solo por las contradicciones respecto a los lineamientos de educación, sino también respecto de la ponderación de votos. Hay todo un tema por desarrollar ahí, David. Sí, la verdad es que lo que ocurre con el Instituto Nacional es emblemático no solamente por el perfil que tiene ese colegio en términos históricos. Es el primer colegio de la República, de él nace la Universidad de Chile, sino que también porque en nuestro país la cantidad de colegios que sigue siendo o de hombres o de mujeres ya es solo el 4,5%. Por lo tanto, dentro de ese 4,5%, lo que ocurra con el internacional no es un detalle. Estamos hablando del colegio más populoso del país, un colegio que tiene alrededor de 4.500 estudiantes y que en el pasado incluso tuvo sobre 5.000. Pero además es relevante que ocurra o no esto en el Instituto Nacional porque es un colegio de la capital donde está concentrada proporcionalmente la mayor cantidad de estudiantes que todavía está en establecimientos monogenéricos. Por lo tanto, de producirse en algún minuto un cambio en el Instituto Nacional, se podría producir un efecto dominó, porque detrás de eso estarán las postulaciones, por ejemplo, del Liceo número 1 de Mujeres, Javiera Carrera, y uno podría prever que, dada la votación que se ha producido,
en realidad establecimientos también emblemáticos como el Liceo de Aplicación terminen dando el paso antes de pasar a mixto que el nacional. Bueno, desde luego lamentar que esta situación se haya producido, porque efectivamente van a contrapelo, como tú señalas, de las políticas públicas que en los últimos 20 años se han ido dictando en general respecto de los distintos niveles de discriminación. Ahora en particular ha ocurrido también que las brechas de resultado estandarizado por establecimiento, segregado por género, se han extendido, y entonces tiene mucha mayor preocupación este asunto también respecto de los efectos colaterales que tiene la enseñanza. Pero lo fundamental es que aquí estos colegios no se están pareciendo a la vida cotidiana. La vida cotidiana tiene hombres y mujeres en la calle, en el hogar, en el hacer, en el mundo del trabajo. Y aquí nos estamos encontrando con unas verdaderas burbujas. Yo prefiero ya hablar de clubes de Lulú y clubes de Toby, que no contribuyen a naturalizar la relación entre hombre y mujer. Y me parece que ese es un elemento mucho más central de toda enseñanza que el que diga relación con matemática, lenguaje o historia, que son grandes herramientas, pero aprender a vivir es fundamental. Eso desde el punto de vista de la votación que se ha producido. Ahora, desde el punto de vista de la reacción oficial ante esto, a mí me parece que hay dos cuestiones preocupantes, Cristian. Por una parte, me llamó mucho la atención que el mismo día en que se produjo la votación a favor de mantener como liceo de hombres el nacional, se haya apresurado el alcalde de Santiago como tutor del establecimiento municipal a decir que no cabe duda que ha triunfado la opción por mantenerlo como está y que él la va a respetar. Por mucho que él sea el tutor del establecimiento desde el punto de vista administrativo, él no es el vocero del internacional. Y aquí lo que se produjo es la votación de una comunidad académica. Aquí votaron profesores, auxiliares, apoderados, estudiantes, ¿ya? Con un voto ponderado que desde luego en Academia Libre no existiría. Nosotros tenemos un sistema de votación en la universidad en que el voto de la rectoría vale lo mismo que el del último estudiante que acaba de ingresar, ¿verdad? Entonces el principio constitucional de una persona, un voto, acá no existe. Y yo llamaría la atención sobre eso, pero sobre todo que el edil santiaguino se haya tomado el derecho a hacer la vocería por el colegio. Y en segundo lugar, dado que esto muchas veces acarrea costos, en una especie de componenda, la ministra de Educación ha salido este día domingo pasado a señalar que ella es partidaria de abrir la discusión y en lo personal, dice, imagínate tú, la ministra de Educación hablando a título personal, ¿qué es eso? ¿Ah? En lo personal ella dice ser partidaria de la educación mixta en el caso de los colegios públicos. Supongo que se referirá a los colegios municipales, porque públicos hace décadas que Chile no tiene colegios públicos y espero que los retome, que vuelvan a ser del Estado, que es distinto que ser municipal. En ese proceso estamos. Pero es sumamente peligroso que un ministro de Estado diga que le parece que una política pública de esta orientación, de esta importancia, entonces sea un derecho para los establecimientos públicos, pero no para los privados ni para los particulares subvencionados, porque lo que está estableciendo ahí no es solo una sutil discriminación de género, que solo se reduce en número, sino que además está incorporando un segundo elemento de discriminación, que es la discriminación de clase. Es decir, ¿saben qué? Padres de niños ricos, ustedes pueden seguir disfrutando de sus clubes de Lulú y de Toby, pero la gente más modesta del país, entonces a ella sí vamos a aplicar este sueño de la igualdad de oportunidades en materia de género en educación. Me parece un doble estándar impresionante que complejiza todavía más esta discusión, Cristian.
Desde luego que sí. No es menor las menciones que han hecho tanto la cartera de Ministerio de Mujer como de Educación. Acá hay una especie de atomización de la discusión sobre educación, donde si bien existen parámetros, digamos, a nivel de políticas públicas, pareciera que todo se discute dentro de lo individual. Pareciera que se divide entre lo público y lo privado, se divide entre el carácter de la tradición supuestamente aducida en cuanto a la votación en el Instituto Nacional, versus otros colegios que supuestamente no la tendrían. Acá parece que se está perdiendo la perspectiva de conjunto respecto de qué se quiere hacer en educación. Claro, muchas veces la tendencia populista dice que hay que mantener las tradiciones que por algo están ahí. El crimen también es una tradición, mantengámoslo, no sé. Y otra gente que dice que todo lo nuevo es bueno, digamos. En realidad ninguna de esas dos opciones es per se correcta. Es decir, lo correcto es analizar la naturaleza y el mérito del caso del que se está tratando. Y aquí estamos tratando, ¿verdad?, hace mucho rato en Chile, de revertir la discriminación de la que históricamente han sido objeto las mujeres, que incluye el hecho de que por hogar los padres hoy día todavía están más dispuestos a invertir más en educación en sus hijos varones que en sus hijas mujeres. Entonces aquí hay un tema cultural bien grande, y que la autoridad esté dando estas señales más que ambiguas, tendenciosas, desde luego es lamentable. Simplemente quería agregar, Cristian, que aquí hay otro problema, porque a uno le puede parecer interesante que por fin se haya impuesto el principio de participación en la toma de decisiones en los colegios, y quiero recordar que fue Academia Libre la que hizo la indicación respectiva para que se restituyera el derecho de las comunidades escolares a participar con voz y voto de las políticas y definiciones estratégicas. Misma cosa que hicimos antes con las universidades, y que es materia de ley, aprobada en el Senado. Eso desde luego que es positivo, abrir ese nivel de participación. Pero yo creo que aquí hay un problema mayor, porque ¿cómo vamos a estar votando en un establecimiento escolar sobre algo que la Constitución está consagrando? Yo no soy partidario de esta Constitución, para nada, pero esta Constitución dice en su artículo 19 relativo a las libertades ciudadanas, ¿verdad?, en el acápite número 10, que el derecho a la educación está consagrado universalmente. Eso dice la Constitución vigente, y también lo decían las constituciones anteriores. No hay parte alguna de la Constitución de la República que diga que las mujeres deben estar segregadas en otro establecimiento. Eso no lo dice la Constitución. Pero ojo, tampoco la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza dice expresamente que en materia de educación las personas no pueden ser objeto de discriminación alguna, incluida la de sexo. Desde luego no pueden ser objeto de discriminación por razón de clase, de raza, ni de sexo, pero además eso está contemplado en una ley orgánica. Entonces, ¿qué es al lado de eso la votación de un colegio o un decreto simple emanado del Ministerio de Educación? Aquí hay un punto que los parlamentarios debieran tomar en cuenta si es que quieren realmente salir adelante con este cambio en materia de género en la educación. Quizá, Cristian, podríamos ir a la música y endulzarla con un tema ad hoc. Sí, parece que estamos necesitando un poco de azúcar. Azúcar para este día. Tenemos acá The Archies con Sugar Sugar. Sugar,
like the summer sunshine. Pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey. Pour little sugar on it, baby. Gonna make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour little sugar on it. Oh, yeah. Pour little sugar on it, honey. Pour little sugar on it, baby. Gonna make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour little sugar on it, honey. Oh, sugar. Honey, honey. I'm a candy girl, and you've got me wanting you. Whoa, honey. Sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Escuchábamos Sugar Sugar con The Archies en el programa Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. En este segundo bloque dedicado a actualidad académica y ciencias, yo quería comentar, Cristian, tengo en mis manos el último número, el 273 ya, del boletín de Academia Libre, que los auditores pueden revisar perfectamente en nuestra página de Facebook, Academia Libre, o pueden solicitar por esa vía también recibirlo en su correo personal por PDF. Se distribuye también en algunas de las principales universidades del país, y en esta oportunidad en el editorial aparece justamente el tema que conversábamos la semana pasada acá, este curioso y lamentable pacto entre la Universidad de Chile y la Fuerza Aérea, que en el marco de la cooperación deja afuera absolutamente todo el debate que venía dando la universidad sobre el altísimo gasto militar, ¿verdad? Pero también aquellas materias relativas a derechos humanos que la Fuerza Aérea había dicho que eran asunto del pasado, a pesar de que sus miembros siguen desfilando por los tribunales. Entonces ahí hay un tema de secretismo militar que no es compatible con el ámbito de difusión pública en que debe consistir la ciencia y la actividad académica. Hay un punto que la universidad debe resolver. Y en la sección de páginas con historia, donde siempre rescatamos los textos interesantes de algún gran pensador, pensadora o de un personaje histórico, en esta oportunidad está dedicada la sección a las ideas que sobre la fotografía plantea la gran Susan Sontag. A propósito de que hablábamos recién de la discriminación de género en la educación, vaya, aquí tenemos a una gran intelectual que puso su reflexión al servicio justamente de la igualdad de género y en favor de los derechos de las mujeres. En este mismo número aparece una cita destacada, una reflexión del notable narrador, cuentista y novelista norteamericano Raymond Carver. Tienen que trabajar con sus propios errores hasta que parezcan intencionados, nos dice, con su habitual tono de ironía. Pero no es todo lo que trae Academia Libre en materia de novedades, Cristian. Academia Libre este lunes ha abierto el periodo de postulación para su segundo seminario del año. Nosotros estamos en la universidad terminando de impartir las dos últimas sesiones del seminario de estudios sobre la mujer, que incluye aspectos de antropología, mitología comparada, anatomofisiología, violencia de género, estadística.
Para el mes siguiente está previsto, ¿verdad?, para comenzar el 27 de abril, el seminario de estética, que es, como todas nuestras actividades, completamente gratuito y que tiene una duración de 10 sesiones. Durante 10 semanas se van a estar ahí analizando materias implicadas en el debate sobre el proceso de creación artística: estesis, simetría, belleza, imagen, percepción, representación y semiosis. Son algunos de los conceptos a los que se pasa revista desde distintas disciplinas. Dice la convocatoria: ¿qué hay que hacer para integrar este seminario? Pues simplemente enviar un correo haciendo la solicitud respectiva y comprometiéndose a asistir a academialibre@gmail.com. Mientras antes lo hagan, mejor, porque aquí los cupos son absolutamente limitados y siempre hay interés por estas iniciativas. Y esto comienza, repito, el sábado 10 de abril a las 10 de la mañana, ahí en la casona de Almirante Simpson 7, sede de Academia Libre. Está súper bueno lo que tenemos para entregar desde la academia. Claro, viene de cerca la recomendación quizá, pero Sí, la verdad es que es un tema que en Academia Libre ha sido materia además de cursos anualizados. Y de ciencia parece que nos pasamos a la parte más aplicada de la disciplina, ¿no? Sí, justamente la parte aplicada, que es a diferencia de la ciencia básica, donde la investigación va por otra línea, digamos. Pero tenemos datos bien interesantes desde el punto de vista de la salud, porque un grupo de investigadores de la Universidad Médica Sechenov en Rusia creó un prototipo de riñón artificial portátil que permite elevar la movilidad de pacientes que padecen insuficiencia renal. Esto lo informó la sección de prensa del mismo plantel académico. Dice: proponemos un mecanismo alternativo en la lucha contra la insuficiencia renal y consiste en llevar un riñón artificial portátil. Anunció al respecto el director del Instituto de Biotecnología e Ingeniería de la Universidad, Dmitry Telishev, quien recordó que hasta la fecha quienes padecen esta patología tienen solo dos alternativas de tratamiento: o bien el trasplante o bien la diálisis. Telishev advirtió que el número de personas diagnosticadas con esta enfermedad aumenta cada año y recordó que en el caso de la diálisis o filtración de la sangre, el afectado pasa varias horas tumbado mientras recibe el tratamiento. Ahora, en cambio, los científicos de la Universidad Rusa comienzan a administrar la solución para diálisis a través de un catéter introducido en la cavidad abdominal y conectado con un dispositivo de 3.5 kilos que cae en una mochila. El aparato cuenta con varias válvulas y bombas para la circulación del fluido a través del sistema de filtración y se controla desde cualquier teléfono celular. Mientras ello ocurre en Rusia, pasando, digamos, a otros ámbitos de la investigación en el área médica, un equipo de la Universidad del País Vasco ha creado un nuevo apósito para tratar heridas crónicas, el cual actúa como si se tratara de una segunda piel, brindando cobertura a la lesión al tiempo que la mantiene hidratada y estimula el proceso de cicatrización. El apósito, según consigna la revista internacional Journal of Pharmaceutics, está compuesto de nanofibras de un polímero biodegradable, además de aloe vera y nanopartículas lipídicas, y se obtiene a través de la técnica de electrohilado, explica la universidad en su comunicado. Esta técnica de fabricación de fibras tiene la ventaja de aportar a los elementos desarrollados diversas características tales como una amplia suficiencia por unidad de área, porosidad y una serie de facultades mecánicas ya en uso en biotecnología. La incorporación de aloe vera permite que el apósito mejore la proliferación de células residentes del tejido conectivo en un análisis in vitro, mientras que en otro estudio de cicatrización desarrollado con ratones diabéticos ya había impulsado de manera significativa el cierre de la herida, la reepitelización
y la resolución del proceso inflamatorio. Asimismo, el empleo de nanopartículas lipídicas mejoró las propiedades mecánicas y el grosor del apósito, haciendo más expedita su manipulación y aplicación, según detalla Itzazo García Orue, una de las responsables del estudio, miembro del grupo NanoBiocell de la Facultad de Farmacia de la entidad académica. Cristian, qué interesante ya estas dos novedades que mencionas tú, porque, claro, uno piensa en lo que es el proceso de diálisis de un paciente y luego en el proceso de reepitelización de heridas complejas, y estas dos noticias ya tienen un impacto o permiten prever un impacto bastante próximo en la vida cotidiana de los hospitales. Es bastante práctico este elemento, porque muchas veces se habla de novedades tecnológicas en medicina, pero solo aplicables a una pequeña parte de la población. Aquí estamos hablando, claro, de problemas bastante generalizados, digamos, entre las personas que sufren patologías. Exactamente, y no solo a través de, digamos, democratizar de alguna manera el acceso a esto, sino también poner énfasis no solo en el tratamiento desde el punto de vista orgánico, sino también tomando en consideración la movilidad de parte del paciente, sí, especialmente lo que tiene que ver con patologías renales, claro, donde la condición es que esté, digamos, tumbado, como dice el claro, artículo. Y aquí pasamos a administrar un pequeño aparato a través de un celular como el que tenemos nosotros. Justamente, y eso, digamos, tiene un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes. Sí. Por otra parte, también durante estos días las aplicaciones de nanotecnología en salud han sido noticia en Israel, desde donde se reporta la creación de nanogotas que sirven para corregir problemas de la vista, un problema tan masivo y tendencial que, según informa UNAM Global, las proyecciones para el año 2025 indican que al menos 70% de la población joven tendrá miopía, a raíz del sistemático empleo de aparatos electrónicos. Los científicos del Instituto de Nanotecnología y Materiales Avanzados de la Universidad Bar Ilan desarrollaron un procedimiento que cura la miopía y la hipermetropía. El tratamiento comienza con un examen que se efectúa a través de una aplicación celular, donde cada persona consultará el problema de visión que tenga. Luego se conecta el dispositivo láser por medio de otra aplicación celular, la cual emitirá pulsos láser hacia el ojo y detectará los espacios que deben ser corregidos. Por último, se pone la cantidad de gotas indicadas para lubricar los ojos y así corregir las partículas que identificó el láser de la aplicación. La investigación se realizó con pruebas exitosas en ojos de cerdo, dada la similitud del globo ocular con el ojo humano. Las pruebas con humanos, en tanto, comenzarán ya en los próximos meses. Bien promisorio ese panorama. Ya podemos ir soñando con quizá en un plazo medio ver desaparecer paulatinamente los anteojos del rostro de las personas y verlas un poco más. No solo que ellos vean, sino que nosotros, los que todavía no usamos lentes, verlas un poquito más. Exactamente, me toca directamente la noticia. Vamos a la música entonces. Vamos a la música. Tenemos ahora a Paco de Lucía, Entre dos aguas.
Escuchábamos Entre dos aguas con Paco de Lucía en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en este bloque final dedicado a las artes, Cristian, hemos puesto el foco en uno de los grandes creadores nacionales en el ámbito de la literatura. Nos referimos nada menos que al poeta chileno Pablo de Roca. Pablo de Roca, tenemos acá un texto que nos gustaría compartir con ustedes por parte de uno de nuestros integrantes de la comunidad de Academia Libre, que preparó al respecto de Pablo de Roca, Gamaliel Bravo. Bajando e internándose desde las cumbres, montañas o cerros, por derroteros de provincias y extensiones siderales y oceánicas desde Licantén, región del Maule, hasta las últimas construcciones lupanares y sus habitantes, el joven Carlos Ignacio Díaz Loyola descubre un territorio velado y dispuesto como la piedra, o el nacimiento de los copihue de sangre, o las epopeyas de comidas, bebidas y extensiones populares y su universalidad épica. Siendo el mayor de 7 hijos de José Ignacio Díaz y Laura Loyola, su infancia fue marcada a fuego por los traslados del padre a sus diferentes trabajos, que iban desde la administración de estancias hasta el paso aduanero en la cordillera de los Andes, lugares que fueron abiertos a paso firme o a lomo de caballo arriero en un descubrimiento incesante. Siempre en franco enfrentamiento con la crítica, desde sus primeros poemas publicados en el diario La Montaña de 1912, su poética brutal fue cerniéndose en imágenes y metáforas que traspasaban lo coloquial con un giro amargo, grotesco, esperpéntico como el duro cohabitar del hombre sencillo, campesino u obrero, con una poderosa geografía que lo oculta sumergiéndolo entre mar y montañas. El nacimiento de Pablo de Roca fue inminente, porque aquel amigo piedra que resistía estoico los golpes de sus compañeros en la escuela primaria, dejaría atrás no solo su intención de ser seminarista, sino también toda posibilidad que encierra la pomposa apreciación modernista de Rubén Darío y su admiración por los poetas saturninos franceses, sobre todo el siempre por descubrir Paul Verlaine. Fue en el año 1922 que aparece la primera constatación de su labor de imprecador, como diría Armando Uribe en el documental Pablo de Roca, El amigo piedra, del año 2010. Y esta constatación sublime y casi adolescente es el libro Los Gemidos, libro autopublicado y vendido a pulso en aquella marcha interminable en que siempre estuvo, por sobrevivencia e iniciático pilar de una poesía que sería un constante ideario en nuestra literatura. La canción natural, polifónica, que se abre más allá del espíritu, como diría el segundo párrafo que da inicio a la obra. Sí, párrafo y no estrofa, como los poemas en prosa de Baudelaire, porque la intención es totalizadora. Yo canto sin querer, necesariamente, irremediablemente, fatalmente, al azar de los sucesos, como quien come, bebe o anda, y porque sí, no moriría si no cantase, moriría si no cantase. El acto natural de poetizar, de crear la capacidad y la inmortal caracterización del excluido, como aquel Juan el carpintero, que es el Juan Nadie de toda mitología popular y universal, o los cantos a Yanquilandia, donde los personajes Edison, Roosevelt, Woodrow, Wilson, Chaplin, entre otros, parecen sacados de un espacio más allá de esa natural construcción humana, que es el trabajo y la conquista diaria. Libro como el oleaje, como un mar escabroso, o incluso árido muchas veces, picado y furioso, y calmo por supuesto, cuando el perfume femenino infantil aparece en intersticios, pero fundacional y necesario para cualquier germinación, como lo son siempre los océanos. Los Gemidos es un texto capital, como lo son los poemas de Chile, de Gabriela Mistral, El Altazor, de Vicente Huidobro, o Las Residencias, de Pablo Neruda, obras claves, iniciáticas las tres, pero en Pablo de Roca es una geografía habitada, dolorosa y sublime la que habla. Estamos hablando, desde luego, de un notable poeta chileno, Pablo de Roca, y
tenemos en este momento, Cristian, un contacto telefónico con la artista plástica y también poeta Pauline Leroy. ¿Cómo estás, Pauline? ¿Qué tal? Hola David, aquí estamos, encantada de hablar con ustedes, con Radio Nuevo Mundo en el programa Academia Libre. Un saludo para ti, David, y para Cristian. Hola, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué te parece a ti, que también eres poeta, Sí. el aporte principal de Pablo de Roca a la literatura, tomando en cuenta que en aquellos años locos en que irrumpe su palabra, ya hay otros grandes autores vigentes, ¿ah? Ya ha irrumpido la poesía de Gabriela Mistral, también la de Vicente Huidobro, cuando Pablo de Roca empieza a dar sus primeros pasos en la letra. Entonces quería saber cuál es, en tu opinión, la forma de entrar y de aportar a las letras de don Pablo de Roca. Mira, es interesante para mí, contarte, porque la visión mía es la visión de una pintora y una poeta, ¿ya? Entonces, de la manera que yo entro a Pablo de Roca, al poeta, al hombre y a la vida de él, es a través de, no algo académico, sino que es a través de la intuición, de la percepción del artista que soy, en el fondo. Así yo lo voy encontrando, lo voy conociendo, y entonces me encuentro con un mundo absolutamente auténtico. A mí me llama la atención, y más que llamarme la atención, me atrae sobremanera y me hace además crearle un poema y hacerle un homenaje a Pablo de Roca, dada la potencia y la fuerza que encuentro en su poesía, y además en encontrar una historia de vida totalmente criolla, chilena, verdadera y auténtica. Y yo creo que en él hay una autenticidad que es un poco única, aunque la de Gabriela Mistral sin duda que lo es. Gabriela Mistral es un caso también, digamos, único y todavía casi más extraterrestre en algún sentido, pero la figura, digamos, de Pablo de Roca tiene una épica que tiene que ver con la autenticidad del hombre y la autenticidad de su relación con la naturaleza. Entonces, yo creo que es un hombre que no hace piruetas, que no hace ningún tipo de cosas extrañas para ser quien él era, ¿ya? Porque era un hombre enorme, un hombre, una figura muy potente, además de usar la palabra a una velocidad tremenda y con una inteligencia. Él mete ahí dentro de su palabra toda su vida, mete sus viajes con su padre, ¿cierto? Por la zona, digamos, de Talca hacia la cordillera, en Curiyinque, de a caballo. Es un vaquiano, es un hombre que se conecta con la naturaleza, con la montaña, con la roca. Entonces, él vive su vida sin pose, él vive su vida siendo él. Y lo expresa con una fuerza muy, muy grande, digamos. Eso es, no hay pose, es lo que decía, por ejemplo, Rodin, el escultor francés, que decía que para hacer una obra, la obra tenía que hablar por sí misma, que nadie debería ser un saltimbanqui, digamos, frente a su obra para que la obra existiera. Y en el caso de Roca es así. Hoy día, más que nunca, Roca está vigente, la gente joven, porque Roca representa la realidad, una verdad, que es la dureza de la vida, que es la dificultad del existir, etcétera, digamos. Justamente, sí, parece que eso cala bastante profundo en esta generación, ¿cierto? Sí, Pauline, ¿me dirías tú, digamos, para entrar ya en la obra, sí. cuál dirías tú que son, digamos, algunas obras claves de Pablo de Roca que expresan estos elementos que lo diferencian tanto, ¿cierto? Y que tú has descrito de manera tan, digamos, tan buena. Bueno, él tiene una obra extensa. Tú sabes que Bolaño decía de él que era, digamos, un prosista poético, ¿cierto? Porque sus poemas son extensos.
porque él quería decir mucho en realidad. Él era un padre, no solo de su familia, sino que era un padre de Chile, era un padre de Chile, pero también era un padre universal, era un hombre de un corazón muy generoso, muy amplio. Bueno, de su obra, digamos que es muy extensa, es obvio que hay que rescatar, por supuesto, su poema Macho Anciano, ¿cierto? Donde él recorre toda su vida, toda la existencia, y donde hay queja, donde hay realidad, donde hay visceralidad, digamos. Él pasa por todas las expresiones, él pasa por el surrealismo, él pasa por el expresionismo, por momentos, y él para mí es un hiperrealista, porque él va y es un hombre visceral en su forma de decir la vida a través de la poesía. Y eso pasa también en el Macho Anciano. Hay un hiperrealismo en esa, y hay una realidad que es universal, digamos, ¿cierto? Es el hombre que ha vivido la vida completa. Es como el viaje del héroe, se podría decir en algún sentido, el Macho Anciano. También está, por ejemplo, hay tantos poemas de los cuales podríamos hablar, pero también está la balada de Pablo de Roca también, que es una prosa poética, es efectivamente larga, es muy, muy creativa, es palabra tras palabra a una velocidad de metralleta, ¿cierto?, que casi no da tregua, es expresionista, es criolla, es muy veloz, él tiene una mente muy, muy veloz. También, por ejemplo, podemos hablar del poema, qué sé yo, Estilo del Fantasma, que tiene un estilo más Lautréamont, digamos, como el Conde de Lautréamont, que es un poco más oscurantista, podríamos decir, pero que todos, si tú vas comparando, los poemas pueden ser diferentes, sin embargo, la potencia nunca se acaba, nunca se va. En el Estilo del Fantasma, por ejemplo, lleva encima el siglo XXI, es el nefasto siglo XXI que vivimos, digamos, ¿cierto? Con la cantidad de guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, antes, por supuesto, o sea, pasan muchas cosas que, aunque él está lejos, él está en Chile, digamos, ¿cierto?, también hay algo cuántico, esto llega a todo el mundo. El siglo XXI en cuanto a las guerras fue nefasto, fue muy duro para la gente. Polín. Y el Estilo del Fantasma lo tiene encima el horror, sí, dime. Polín, tú hace un tiempo encabezaste un homenaje de tantos que se han hecho a Pablo de Roca por su aporte a las letras. Sí. Y este tuvo algo especial. En esa ocasión vio la luz un poema tuyo dedicado precisamente a Pablo de Roca. A nosotros nos gustaría que pudieras compartir un fragmento de ese poema tuyo con los auditores. Ven aquí, Carlos, y carga los pasos que todavía quedan en los tranvías. Ven de nuevo y dame tu roca inquieta, tu faena mansa tras de tu abrigo duro. Ven y no ven, anda a tu cerro de ida, porque de vuelta vendrás con tus manos de amigo, guijarro de nieve. No te has ido, mas igual te digo, ven hijo mío, ven a mi nido, donde duermen algunos de corazón adherido, y en tu gorjeo de venas llenas la sangre de ruidos, por donde avanzas el lecho de nuestros ríos amigos. Este pedazo de tierra, de conquista y de guerra, te vio cruzar la hondonada de un estero en gemido, y al final, que era tu principio, bajo la manta digo, vi tus zapatos digo, y me asusté por saberte herido. Así lo quisiste, y te fuiste aquí quedando a un costado de tarde. Diría entonces que tu alma de prole fue regando de versos a tus dendritas curiosas y también rabiosas. Vaya usted a saber que un día un potro sobre el empedrado se fue haciendo macho, codo a codo con su padre cañón, y el vaquiano callado, hecho niño pequeño, fue creciendo enorme hasta ser premio de nado de una piscina a tope.
Diría por tanto que tras el abrigo duro y el parlante lóbrego se escondían días de una alegría enorme. Lo supongo y lo pongo así como lo conquisto, dada su explosión de versos y de su vista. Y no uso sombrero y aún así me lo quito y me encuclillo en su altar debate debido a que sus hijos son quienes brindan hoy cierta latitud para del verbo ir lo que no se ve. Pablo, me gustan tus pasos de rocas, tus días caminantes. Ese es mi poema, en honor a Pablo de Roca. Bellos versos. Queremos dar a Pauline Leroy, artista plástica y poeta chilena, las gracias por este contacto, esta conversación y este poema dedicado a Pablo de Roca en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Muchas Pauline. gracias. Agradecida. Un abrazo a todos. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.